Buenas chicas y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre la Segunda Guerra Mundial. Para entender por qué el mundo volvió a estallar en 1939, apenas 20 años después de la Primera Guerra Mundial, debemos mirar las cicatrices que nunca cerraron. En 1919, el Tratado de Versalles no trajo una paz duradera, sino una tregua tensa. Las sociedades de las naciones, aquel sueño del presidente Wilson, nació debilitada, porque era un organismo con buenas intenciones, pero sin fuerza sobre los países. Durante la década de 1920 hubo destellos de esperanza. El Tratado de Locarno en 1925 parecía indicar que las potencias europeas finalmente aceptaban su frontera y el Pacto Bryan-Kellogg de 1928 llegó a la utopía de declarar la guerra como algo ilegal. Sin embargo, bajo la superficie, el resentimiento crecía. La llegada de Hitler al poder en 1933 fue el clavo final en el ataúd del desarme. Con él, Alemania no solo dejó de pagar sus deudas, sino que comenzó a fabricar aviones, tanques y fusiles ante la mirada pasiva de unas democracias agotadas por la Gran Depresión. A mediados de los años 30, el orden internacional establecido por los ganadores de 1918, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, empezó a resquebrajarse. El escenario se volvió tripolar, una lucha a muerte entre las democracias liberales, el bloque fascista y la Unión Soviética. Alemania fue el motor del caos. Hitler introdujo el concepto de Lebensraum o espacio vital, que era la idea de que la raza aria necesitaba expandirse hacia el este para sobrevivir. Al mismo tiempo, Italia, bajo el mando de Mussolini, se sentía la perdedora de los ganadores. A pesar de estar en el bando vencedor en 1918, se sintió ninguneada en el reparto de tierra y buscó su propia gloria invadiendo Etiopía en 1934 para restaurar el orgullo del antiguo Imperio Romano. En el otro extremo del mundo, Japón ya no se conformaba con ser una potencia regional. Con una mentalidad imperial agresiva, invadió Manchuria e instauró un gobierno títere, entrando en coalición directa con los intereses estadounidenses en el Pacífico. Mientras tanto, la Unión Soviética de Stalin observaba con desconfianza. Tras el fracaso de la Revolución Mundial inmediata, Moscú se centró en el paneslavismo y en recuperar los territorios perdidos tras la caída del zarismo. ¿Cómo permitieron las potencias que esto escalara? Pues la respuesta está en la política de apaciguamiento. Líderes como el británico Chamberlain creían que si le daban a Hitler lo que pedía, que era territorio con población alemana, el dictador se daría por satisfecho. El auge del terror histórico fueron los acuerdos de Múnich en 1938. Allí, sin consultar a los checoslovacos, Francia e Inglaterra, le entregaron a Alemania la región de los Sudetes. Winston Churchill, desde la oposición, sentenció: os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra. Pero el giro más dramático ocurrió en agosto de 1939. El mundo quedó en shock cuando dos enemigos mortales, Hitler y Stalin, firmaron el pacto Molotov-Ribbentrop. Lo que parecía un acuerdo de no agresión era en realidad un plano para descuartizar Europa Central. Con las espaldas cubiertas por el este, Hitler se sintió libre para invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. Esta vez las democracias no pudieron mirar hacia otro lado, por lo que la guerra había comenzado. La primera fase del conflicto fue una exhibición de la guerra relámpago. Polonia cayó en semanas, aplastada por los tanques y aviones, en una coordinación nunca vista. Mientras tanto, en Occidente se vivió la guerra de broma, es decir, meses de inactividad hasta que en mayo de 1940 la maquinaria alemana atravesó las Ardenas, rodeó la línea Maginot y puso de rodillas a Francia. El desastre de Dunkerque permitió que las tropas británicas escaparan por mar en un acto de desesperación heroica, pero el continente ya era nazi. Francia quedó dividida, el norte bajo ocupación y el sur bajo el régimen títere de Vichy. En ese momento oscuro solo Inglaterra resistía.
La batalla de Inglaterra se libró en los cielos. Hitler intentó doblegar la moral británica bombardeando Londres, pero la RAF y la determinación de Churchill salvaron a la isla de la invasión. Dos eventos transformaron un conflicto europeo en una verdadera conflagración mundial. Primero, Hitler, en un exceso de confianza, lanzó la Operación Barbarroja en junio de 1941, que era la invasión de la URSS. Fue una guerra de exterminio ideológico que movilizó a millones de hombres. El segundo evento fue en diciembre. Japón atacó por sorpresa la base de Pearl Harbor en Hawái. Su intención era paralizar la flota de Estados Unidos para consolidar su imperio en Asia, pero lo que logró fue despertar el arsenal de la democracia. Estados Unidos entró en la guerra con una capacidad industrial que Alemania y Japón jamás podrían igualar. A partir de 1942, la marea empezó a bajar para el eje. La victoria naval estadounidense en Midway, el triunfo británico en el Alamein, en el norte de África, y sobre todo la derrota catastrófica de los alemanes en Stalingrado, marcaron el principio del fin. En 1943 y 1944 fueron los años de la ofensiva aliada. Italia fue la primera en flaquear, el desembarco en Sicilia provocó la caída de Mussolini, aunque los alemanes lo rescataron para fundar la efímera República de Salo en el norte de Italia, ensangrentado por la guerra civil y los partisanos. En el oeste, el 6 de junio de 1944, se produjo el mayor desembarco de la historia en las playas de Normandía. A pesar de la matanza inicial, los aliados lograron romper el muro atlántico y liberar París en agosto, mientras en el este el ejército rojo avanzaba como una apisonadora hacia Berlín en el frente más sangriento de la humanidad. El epílogo fue brutal. Mussolini fue ejecutado y colgado en una plaza de Milán. Hitler se suicidó en su búnker, mientras los tanques soviéticos disparaban contra la Cancillería. Sin embargo, en el Pacífico, Japón se negaba a rendirse. Para evitar una invasión que costara millones de vidas, Estados Unidos utilizó el fruto del proyecto Manhattan, que eran las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. El emperador Hirohito anunció la rendición incondicional. La guerra había terminado, pero el mundo que dejaba era irreconocible. En conclusión, la paz no se firmó con un tratado único como en 1919. De hecho, el tratado oficial con Alemania no llegaría hasta 1991. Lo que quedó fueron los acuerdos de Yalta y Potsdam, donde los aliados, ya desconfiados entre sí, se repartieron zonas de influencia. La alianza contra el fascismo se rompió de inmediato. El mundo pasó de ser tripolar a bipolar. Churchill lo resumió magistralmente al decir que un telón de acero había caído sobre el continente. Se fundaron las Naciones Unidas bajo un nuevo espíritu de idealismo realista y Estados Unidos lanzó el Plan Marshall para reconstruir Europa, aprendiendo de los errores de la Gran Guerra para no dejar a los vencidos en la miseria. Entramos así en la Guerra Fría y en la era de la destrucción mutua asegurada, la MAD. La Segunda Guerra Mundial no solo redibujó los mapas, sino que cambió la psique humana. Nos enseñó de lo que somos capaces en nuestra mayor oscuridad y el precio infinito que tiene mantener la libertad. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.